Bienvenidos, mi nombre es Nicolás Sanabria y junto a mis compañeros Andrés Hurtado y Santiago Paipa les expondremos las leyes de los gases. Primero que todo, una de estas leyes que pasa desapercibidas en la cotidianidad y es de las más importantes es la del Gay-Lussac. Pero bueno, antes de llegar a entender una ley o un concepto físico, yo creo que la mejor forma es observándolo. Aquí tenemos un laboratorio, sí, casual, en nuestra casa y pues con un experimento seguro podemos demostrar esta ley. Entonces, este experimento consta de un recipiente grande, una colonia, un vaso transparente con agua, una vela y pues un encendedor o otra fuente de energía ya pues como una vela. Entonces, primero que todo, ponemos el agua y le echamos en el recipiente. Un dato importante es que como es algo seguro en casa, el agua no puede exceder en el contenedor más de 3 centímetros, alargándolo 4 centímetros. Ahora sí, prendemos la vela. Y una vez ya está prendida la vela, la ponemos en toda la mitad del contenedor. Ahora, quiero que presten mucha atención porque aquí es donde pasa el experimento y se pasa muy rápido. Vamos a coger el recipiente, o bueno, el vaso transparente. Le vamos a echar la colonia en los alrededores. Y luego ahí sí, después de que se pasa un poquito, lo ponemos encima. Aquí es donde sucede todo. Como vieron, la vela en cuestión de momentos se apagó y el nivel de agua aumentó. ¿Qué pasó? El nivel del agua ahora es mayor que el nivel que se encuentra en el contenedor. Esto puede parecer magia, pero en realidad no lo es. Este es uno de los fenómenos físicos que entran en la ley de Gay-Lussac. Entonces ahora sí para explicarles esta ley. Esta ley dice que en un volumen fijo, que en este caso sería el volumen que atrapamos de gas, cuando cerramos este espacio aislado con este vaso transparente, a volumen fijo, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que a medida que una sube, la otra sube, o que a medida que una baja, la otra baja, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Al apagarse la vela, la temperatura bajó y la presión también bajó. ¿Qué pasa? Aquí en Bogotá, la presión atmosférica es mucho más fuerte que la presión que se encontraba dentro del contenedor. Entonces, para igualar esas fuerzas, lo que hace esa presión atmosférica es que empuja el agua pues abajo, ¿no? Ahí es donde llega la presión atmosférica, para abajo. Y entonces, como está empujando esa agua, el agua tiene que encontrar una manera o algo donde desplazarse. Y eso sería este contenedor. Para igualar las fuerzas, esa agua va entrando por las paredes del vaso hasta llegar a un punto donde se igualan y pues las fuerzas darían igual a cero. Si pueden observar, o si no se puede observar, en otros experimentos, aquí van a salir alrededor burbujas. ¿Qué significa eso? Eso es cuando el aire va saliendo. ¿Por qué? Porque cuando la vela estaba encendida, ¿qué causaba? El aire se iba expandiendo, las moléculas del aire se expandían y iban a mayor velocidad porque estaban a una temperatura mayor. Había una mayor presión dentro de ese recipiente. Pero ¿qué pasó? Se fueron yendo por los lados a una velocidad muy grande y por eso causaban esas burbujas que eran como unas reacciones ahí. Entonces al irse, pues ahí es donde se pierde esa igualdad entre fuerzas y ahí es donde entra el agua. Pero bueno, me dirán, esto es algo muy absurdo, esto solo pasa en experimentos así que son muy rebuscados o algo que no es casual. Pero entonces, ¿qué hay de otros experimentos como la olla a presión que tenemos la mayoría de las personas hoy en día en su cocina? Eso es algo que utiliza esta ley. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, nosotros cerramos un contenedor con agua. Ustedes dirán, ¿por qué no toda el agua se vuelve en vapor para calentar la comida? Lo que pasa es que una parte del agua ya se vuelve en vapor y se queda ahí atrapada. Como no hay dónde ir, ese vapor va empujando el agua líquida para abajo. Va haciendo fuerza, va haciendo una resistencia que impide que esa agua líquida se convierta o cambie de fase. Al no poder cambiar de fase, esa temperatura excede los 100 grados Celsius y pasa a 120, 130 grados Celsius, cocinando la comida a una velocidad mayor. Otros ejemplos son la implosión, que pasa en submarinos o en tanques. Por ejemplo, una lata de girasol, si cambia temperatura de golpe, explotaría o haría una implosión. Llantas de autos y demás son ejemplos. Ahora, con la siguiente ley, mi compañero Santiago Paiva. Entonces, ahora para explicar la segunda ley de los gases, la ley de Charles, bueno, voy a necesitar una botella, la cual tiene un globo amarrado a ella. Y ahora para el experimento como tal, lo que hacemos es retirar la
olla de la candela y sumergimos las botellas con los globos dentro del recipiente. Lo que va a suceder es que al contacto con el agua caliente, el aire y la botella van a empezar a calentarse. Y por la ley de Charles lo que nos dice es que a una presión constante, que en este caso es una atmósfera, lo que va a suceder es que a medida que subimos la temperatura, también lo hará el volumen. Y como se está viendo, las botellas cuando las sumergimos se empiezan a inflar sus globos. Esto debido a que cuando se calientan las partículas de aire, ocupan más espacio de lo que eran cuando estaban frías. Entonces, al ocupar más espacio, van a querer rellenar completamente todo el recipiente y por tanto se van a mover más rápido. Por eso se está llenando los globos de las respectivas botellas. Claramente, pues no se llenan a la misma velocidad debido a distintos factores, ya sea el grosor de la botella, que ya dejó de tener una fuente de calor el agua y también por el aire que pues puede estar desinflando o extrayendo calor del sistema. Esto no solo pasa en botellitas y en ollas, sino que también sucede en ejemplos como son los globos aerostáticos, los cuales se llenan a partir de aire caliente, el cual se expande. Por eso los globos se siempre mantienen bastante tensos, bastante firmes, porque el aire se va expandiendo, su volumen se aumenta y por eso es como flotan. Su densidad desciende hasta una densidad menor a la del aire y por tanto suben. Y ya por último tenemos la ley de Boyle, la cual la explicará mi compañero Andrés. Hola, soy Andrés Hurtado y hoy les voy a presentar la ley de Boyle con un pequeño experimento que requiere muy simples materiales. Ustedes me quererían que les dijera que puedo hacer que el agua desafíe la gravedad con tan solo estos simples materiales. Pues hoy vamos a poner a prueba esto con la famosa ley de Boyle, que con este experimento que parece que fuera magia, pero es pura ciencia. Solo necesitamos un plato con agua, una vela, un vaso y algo para prender la vela. Entonces, primero ponemos la vela en el centro, la prendemos, luego de prenderla le ponemos el vaso encima y como si fuera magia, se apaga la vela y el agua sube. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque al poner el vaso, la vela, calienta el aire que hay dentro y este se expande. Pero en cuanto la vela se apaga por falta de oxígeno, porque la vela consume el oxígeno, como hemos visto, el volumen del gas atrapado disminuye drásticamente. Y al bajar el volumen, la presión dentro del vaso cae por debajo de la presión de afuera, la presión atmosférica. Y está creando un efecto de vacío. Y como la presión de afuera, la atmosférica, es más fuerte, empuja el agua hacia adentro del vaso para equilibrar las cosas. Entonces todo el agua que estaba afuera por acá del vaso sube y hace que suba así, sin necesidad de ninguna bomba, nada. Y todo sencillo y hecho en casa. Entonces, así lo sabes. Ya sabes que hay cambios de volumen que hay cambios en el volumen que crean cambios en la presión. Entonces, ahí es donde entra la famosa ley de Boyle, que dice que a temperatura constante, el volumen de un gas y su presión están conectados. Si el volumen de un gas baja, su presión sube. Y si el volumen sube, su presión baja. Lo que quiere decir que son inversamente proporcionales. Entonces, así podemos saber con este simple experimento todo lo que dije y se puede mostrar que la ley de Boyle no solo es algo teórico, sino también se puede aplicar en la vida diaria.